Bueno, buenas tardes. Soy Dimas Lesterra, como he dicho antes a recoger el premio. Dirijo la productora Navarra de Cine. Estamos en Pamplona, somos una productora audiovisual y en el año 2003, aparte de producir cortometraje y documental fundamentalmente, comenzamos a montar el Festival de Cine de Pamplona. El año 2003, el año europeo para las personas con discapacidad, y el propio colectivo de discapacidad de Pamplona se dirigió a nosotros demandándonos acudir al Festival de Cine de Pamplona. Y ahí es donde nació el proyecto Cine Accesible, o el embrión de lo que luego sería el proyecto Cine Accesible. Desde ese año 2003 hemos hecho algunos centenares de proyecciones de películas accesibles repartidas por todo el territorio nacional. Hemos estado en prácticamente todas las comunidades autónomas, bueno, en todas las capitales de provincia, cuando menos enseñando lo que era una sesión de cine accesible, tanto al colectivo de discapacidad como a los propios, bueno, al resto de la ciudad, ¿no? Y el año pasado hemos comenzado a instalar en algunas salas de cine equipos que nosotros hemos diseñado que permiten que las sesiones de cine sean accesibles tanto para discapacidad sensorial, tanto para personas sordas como para personas ciegas. Neus Americh es traductora, correctora y especialista en accesibilidad. Se licenció en traducción e interpretación en la Universidad Pompeu Fabra y ha cursado másteres de corrección y traducción audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja desde hace más de 10 años para diferentes agencias, editoriales y medios de comunicación. En la actualidad es asesora a la televisión pública catalana en la implementación del rehablado y es miembro de asociaciones como Atrae y Aptig. Antonio Vázquez es el productor ejecutivo de Aristia Producciones, escritor, series de televisión, Enigmas y Leyendas, Historias del Otro Lado, La Luna Roja, libros, Enigmas y Leyendas, publicado por Espasa, audioescriptor, trabajando en el sistema Audesc de descripciones de la ONCE desde 1993. Es profesor de audiodescripción en la Universidad de Granada, Las Palmas y la Universidad Europea de Madrid, y promotor del Cine para Todos, implantado en el Cine Roxy B de Madrid desde 2009. Primer cine con versión accesible de películas desde el estreno y en todas las sesiones. Pues el cine fue cerrado el año pasado por la crisis de Altaville. También tenemos a Fidel Manrique, que se ha graduado en Realización y Comunicación y estudia Psicología. Ha subtitulado más de 300 películas y series para cine y televisión. Es responsable del Departamento de Accesibilidad Visual de subtitulado en directo para Radio Televisión Española y ETV. Coordina el subtitulado en directo en eventos de diferentes cadenas de televisión española. Para 4, La Sexta y TV5 también. Crea signoguías para museos. Ha supervisado más de 170 congresos en directo con Escenotipia. También imparte cursos de subtitulado en directo y enlatado para Fundosa, FIAPAS y la Universidad de Burgos. Luego tenemos a... Perdón. Es que tengo aquí más nombres de los que hay. A ver. Amparo Ramasco. Bueno, si le pasas el micro, se presenta. Perdón, es que no tengo. Lo siento, yo tampoco he hecho los deberes, pero es que tengo un bebé y no me deja. Bueno, yo soy revisora y traductor también ocasional de vez en cuando, pero principalmente reviso las traducciones para videojuegos. Y bueno, he hecho, yo qué sé, pues Mass Effect, Borderlands, el primero, también lo revisé. El Witcher 2 con Amparo también lo hicimos. Sí, muchos. Y bueno, empecé hace 7 años o así. Bueno, yo también contesto a cómo empecé. Me mudé a Montreal y vi una oferta de trabajo que necesitaban una traductora de español para una empresa de videojuegos. Me presenté, creo que fui la única candidata española y me cogieron. Y así empecé, y luego ya en España, pues cuando vine, pues trabajé de tester de videojuegos en Electronic Arts
y luego ya pues empecé a revisar juegos en casa ya, más tranquila, y así sigo. ¿Juan Ramón? Sí, yo soy Juan Ramón Macedo, llevo dedicado a la traducción unos 10 años. Empecé bastante joven porque, bueno, cuando estaba todavía en la carrera, ánimo para esos estudiantes que están por ahí, simplemente pues un poco como ella, respondí a una oferta de trabajo que estaba en la facultad, empecé a trabajar como localizador de software y durante bastantes años, al principio pues dedicado principalmente a esto y ocasionalmente haciendo algún proyecto relacionado con los videojuegos, que es lo que realmente me interesa y era mi vocación real. Al principio solamente algunos manuales o algún texto in-game si había un poco de suerte, y progresivamente pues he conseguido ir dedicándome cada vez más a este sector, aunque sin dejar del todo la traducción de software, pero dedico más tiempo y cada vez más tiempo al tema de los videojuegos, que me parece mucho más interesante, aunque sea simplemente porque te permite ejercitar un poco más la creatividad, el darle un poco de estilo, dejar algo de personalidad en lo que estás traduciendo, cosa que cuando estás traduciendo software pues es mucho más difícil. Puedes hacer una traducción muy buena, muy correcta, pero es muy difícil que dejes algo de ti ahí, algo de imaginación, algo de creatividad y bueno, en fin, eso es un poquito lo que hago. Yo soy Amparo, estudié traducción e interpretación y empecé en videojuegos un poco por casualidad. Una amiga le habían encargado de traducir un videojuego del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y no le gustaba, y yo flipaba. Y total, dije, pues yo te ayudo, que yo me lo sé todo. Y a partir de ahí dije, pues hay que meterse en los videojuegos. Mandé para DL Multimedia, mi primera empresa en videojuegos, y a partir de ahí, cogiendo confianza y experiencia, pues ahora, como la mayoría en mi sector, trabajo para muchas agencias y para varios clientes directos, y he participado en proyectos como los Sims o Warhammer, BioShock, yo qué sé, The Witcher, yo qué sé. No es como el cine o lo que estás escuchando. Normalmente no tienes un proyecto entero para ti. Los Sims sí, por ejemplo, pero lo normal es que en videojuegos hagas una parte de un proyecto, una parte de otro. Entonces, bueno, y ya está. Bueno, vamos a empezar primero con unas preguntas relacionadas con la accesibilidad. Si pasáis el micro por ahí. A ver, para los que hacéis subtitulado para sordos, por ejemplo, como Neus, por ejemplo, ante la imposibilidad de poder satisfacer las diversas necesidades que tienen las personas con discapacidad auditiva de distinto grado, mediante diferentes subtitulados, ¿qué es lo que demandan los clientes? ¿Que se titule el máximo posible los diálogos pensando en este último grupo? ¿O qué es lo que te piden los clientes? Generalmente se acostumbra a hacer lo más literal posible dentro de las limitaciones de espacio y tiempo. Entonces, como bien dices, es imposible hacer un subtítulo adaptado a cada público, entonces se intenta respetar, por ejemplo, las primeras y últimas palabras, si tienes que resumir, no modificarlas para que la lectura pueda seguirse más fácilmente. Y luego, por ejemplo, en el caso del catalán, como tenemos problemillas de normalización y diferentes criterios, según el tipo de programa se respeta más la oralidad o los rasgos informales, y así con el tipo de programas como el doblaje, por ejemplo, entonces es un registro más formal, más normativo. En el caso de los programas infantiles, existen informes que recomiendan la simplificación del subtitulado para sordos para facilitar su comprensión por parte de los niños con sordera, puesto que además presentan un aprendizaje cognitivo más lento a causa de sus propias limitaciones. ¿Se aplican estas recomendaciones en la práctica o no? El subtitulado para niños, al menos en los casos que conozco, realmente es diferente. O sea, se resume mucho más, se intenta dar más tiempo del que se daría de lectura, pero seguramente la velocidad de lectura de los niños igualmente no es suficientemente rápida como para captar todos los subtítulos. Entonces aquí sí hacemos todo lo que podemos, pero creo que quizá lo interesante sería hacer estudios de recepción de realmente velocidades de lectura de los receptores, de los niños de diferentes edades, además, diferentes tipos de productos infantiles,
y ver quizás si con los criterios que utilizamos normalmente, de 2 planos máximo por subtítulo, de X tiempo por subtítulo, ellos pueden llegar a recibir la información bien y están cómodos, o quizá a lo mejor habría que crear un nuevo estilo y saltarse a lo mejor algunas normas en pro de su comprensión. Creo que falta estudiar desde el punto de vista del receptor. Fidel, ¿tú trabajas también has hecho un subtitulado para sordos para DVD o algún proyecto? ¿Crees que se representa? Sí, hacemos bastante subtitulado. Hace tiempo tuvimos que subtitular varias series infantiles. Entonces, pues nuestra empresa está ubicada al lado de una asociación, colaboración con Agasur, una asociación de padres de niños sordos. Entonces, digamos que tenemos ahí el cliente potencial. Entonces, se hizo una especie de estudio, ¿vale? con diferentes tipos de subtitulado, subtitulado normal, subtitulado adaptado, y utilizamos técnicas de eye tracking de seguimiento ocular con ellos, y la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque son devoradores de subtítulos los niños. O sea, es alucinante cómo luego viendo los gráficos, cómo se pueden apuntar en un segundo a 6 puntos diferentes de la pantalla y enterarse perfectamente de lo que están enterando. No notamos diferencias de la adaptación a la literal en niños que ya tenían una comprensión lectoescritora bastante elevada, y que habían tenido sesiones de logopedia y también implante coclear. Eso es muy importante. Digamos, todo el tema de atención temprana. Entonces, los niños que están allí, es verdad que todos tienen atención temprana, logopedia 2 o 3 veces por semana, implantes cocleares y ayuda de audífono, y la verdad es que son prácticamente oralistas, ¿no? También, lógicamente, aprenden lengua de signos, pero son totalmente oralistas. Entonces, en ese sentido, encontramos que algunos niños sordos incluso tenían más habilidades lectoras que niños que no tenían ningún tipo de discapacidad afectiva. Ahora la siguiente pregunta va a ser en torno a la descripción. Antonio Vázquez, por ejemplo, ¿se registra un aumento en la demanda de la audiodescripción hoy en día? Sí, eso es lo que queremos que ocurra. Llevamos 20 años haciendo la audiodescripción para la ONCE y gracias a labores como las de Dimas se empieza a sacar fuera de lo que es la discapacidad visual, pero hasta el 2003 yo creo que no la conocía absolutamente nadie, y vosotros fuisteis los primeros que sacasteis esto a la calle y la gente empezó a asombrarse y decir, caray, ¿existe esto? De hecho le llamaban autodescripción. Y iban los ciegos diciendo aquello de soy coco, soy coco, soy coco. Pero era diferente, o sea, no ha habido absolutamente nada. Y ahora la ley obliga a un número de horas y cosas de estas, pero no se está poniendo en práctica. En absoluto, no hay nada. Hay experiencias esporádicas, no vamos a decir que no hay nada porque es mentira, se están haciendo cosas, pero es esporádico. Nosotros estamos mandando a la televisión española pues 1 o 2 películas por semana, cuando teóricamente tenían que tener 10 horas de subtítulos de audiodescripción. De 10 a 2 horas o 4. Obviamente no hay una demanda. Y además es para una cadena, que no es para las 3, porque deberían tener las 3 10 horas diarias. Perdón, 10 horas a la semana. Y no lo tienen. Y en cuanto a... Sí, dicen que tienen que cumplir el 31 de diciembre y que se están preparando para cumplir el 31 de diciembre. Digo, ¿menos tiempo tenéis? Y Dimas, supongo que también has notado alguna demanda en los servicios de accesibilidad de la descripción, subtitulado para sordos. Bueno, lo que hay que hacer es crear realmente la demanda. Hay que tener en cuenta que a este colectivo nadie se ha dirigido, y menos en la industria del cine, no se ha dirigido en términos, por ejemplo, lo que nosotros estamos trabajando. Es decir, esta semana es el Gran Gatsby, una película de estreno que va con audiodescripción y subtítulos unos días determinados, unas sesiones determinadas, atendiendo a las necesidades de la plaza. Pero luego hay que entender también al exhibidor cinematográfico, que tiene que hacer un esfuerzo por colocar esto y que no quiere perder otro público, es decir, tiene que llamar a este público, pero no se atreve por si acaso los subtítulos molestan al resto del personal, etc. En fin, estamos en un proceso de adaptación. Primero hay que hacer la oferta, está claro, el público está ahí, el público objetivo está ahí, son 70.000 personas censadas en la ONCE, son 2,5 millones, 2 millones de personas, dependiendo de los datos de personas sordas.
que son potenciales usuarios. Pero claro, nadie se ha dirigido a ellos en estos términos, nadie les ha ofrecido una película de estreno el día del estreno, excepto Antonio en Madrid y nosotros en nuestro proyecto. Es decir, pero somos las dos rarezas que han ofrecido películas de estreno el día del estreno. Por lo tanto, un señor de Soria no tiene posibilidad de acceder a esto. Si queremos hacerlo en Soria, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es educar, es decir, educarle en el buen sentido de la palabra, es decir, proporcionarle las herramientas y darle la oportunidad de que él decida si el cine le va a gustar o no. Las personas ciegas, las personas sordas son consumidores de audiovisual, evidentemente. A mí en el año 2003 esto me sorprendía muchísimo, pero son consumidores de audiovisual. Pero es que no se les ha hecho una oferta acorde, ¿no? Entonces, bueno, la televisión tiene la obligación. Hola. La televisión tiene la obligación de hacerlo, el cine no. La ley del cine se recomienda que se adopten sistemas y herramientas, pero no hay una obligatoriedad. Las distribuidoras, pues, otra pelea. Es decir, que convencerles, como estáis trabajando nosotros, es que nos toca trabajar en los mismos términos, pero claro, yo tengo que ver la película. Si no veo la película no puedo audiodescribir. Tú estás trabajando con las labiales, pero yo no, yo tengo que ver la película entera, Antonio, tenemos que ver la película entera para poder audiodescribir. Con la que está cayendo, con la piratería, etcétera, esto es un mundo muy complicado, que te dejen el material 2-3 semanas antes para trabajar, pues esto es hablar con Dios. Y sin protección, esto es hablar con Dios. La protección es brutal. La protección es lo que estabais comentando antes. No nos dan la boquita porque tenemos que ver la pantalla, pero a mí me las dan con bandas cada 2x3 pasando por todas partes y dices tú, no veo la película. O sea, no entiendo la película, poco le puedo transmitir yo ese entendimiento al ciego. Es imposible. Bueno, hay marcas de agua, hay códigos de tiempo y ahorita más unas bobinas y... Sí, bueno, eso es igual. A ver, esto es una cosa que yo, por ejemplo, pido. Cuando nosotros mandar el material, yo pido que venga con nuestro nombre de Navarra del Cine. Y yo ya sé que a mí no se me va a escapar, además no quiero que duden. No, pues prefiero que venga, pero claro, Navarra del Cine así, el código de tiempo allá, los cortes de rollo, tal. O sea, realmente unas condiciones muy precarias, ¿no? Y sobre todo cuando estás intentando convencer a la distribuidora, digamos, es que hay un target de público que vería su película, ¿no? Te creen, pero con la boca pequeña, muy complicado. Y hay que ir creciendo en pequeños círculos, que creo que es lo que acciones como la de Antonio en los cines o las nuestras permiten, es decir, que bueno, empecemos a caminar despacito, llegará el tiempo de correr, ya llegará el tiempo de hacer más cosas. Hoy de momento es lo que podemos dar. A lo mejor en nuestro proyecto no son todos los días como aquí Antonio, nuestros son sesiones, por ejemplo, en Valencia se están convocando 2 semanales, en Pamplona está convocando una semanal, pero bueno, hay que poner a todo el mundo de acuerdo, casar los intereses de distribuidora, exhibidora y del público. Si existiera más demanda de público, lógicamente el exhibidor se va a animar más. Si el exhibidor se anima más, probablemente haya más demanda de público, pues también. Entonces, se trata de ir creciendo en círculos concéntricos y no despacito. ¿Qué pasa? Es que es el mismo esquema. Hay un público que quiere, pero a veces claro, es que si tú le preguntas a una persona ciega, ¿tú querrías ir al cine? Te dices, sí, también te va a decir que no. Alguno te dice, yo tengo un amigo mío que es ciego que dice, yo no iba al cine cuando veía y es que ahora tampoco voy a ir. Es que no puedes obligarle. Es decir, que es una decisión suya personal. Nosotros lo que tratamos es de dar acceso a la cultura, entendemos el cine como cultura del ocio, y tratar de poner las herramientas para darle acceso. Y luego, bueno, pues intentar, pues lo que decía antes en mi agradecimiento del premio, intentar que esto sea realmente algo industrial, que sea algo que esté dentro de la industria del cine. Nosotros sí, todo lo que intentamos hacer, todas las películas que pasan por nuestras manos, intentamos que acaben en el DVD, audiodescripción y subtítulos. La verdad es que muchas veces están en el DVD y están tan escondidas que ni se ven, porque no hay DVDs que el menú sea accesible, etcétera. Entonces, por lo que la distribuidora no quiere invertir esa pasta en hacer un menú accesible que sería, que los hay, que los hemos hecho y que es viable, ¿no? Pero hay gente que todavía pues, te deja hacerlo, pero bueno, pero con la boca pequeña así, ¿no? Entonces es un momento complicado. ¿No demanda? Sí, hay demanda, pero hay una demanda potencial. Bueno, y a ver si se sigue creciendo con el paso del tiempo. Ahora vamos a pasar a la localización de videojuegos. Os quería hacer un par de preguntas, no ponemos mucho tiempo, así que muy rapidito. Los productores de videojuegos no soléis contar
con la imagen de antemano y traducir frases que quizás no sigan una secuencia cronológica. ¿Os llega algún tipo de información para situaros, ya que no contáis con el apoyo visual? Bueno, sí. Normalmente se recibe del cliente pues una lista de personajes, que hay veces que no siquiera sabes si son hombres o mujeres, entonces pues te lo dicen. Y bueno, la verdad es que poca cosa se recibe. Una descripción de la trama general del juego, poco más. O sea, luego hay un flujo de preguntas y respuestas los traductores, bueno, normalmente el proceso que yo sigo pues, en Assassin's Creed y en otros que reviso, normalmente lo que hacemos es que el traductor cuando revisa manda las preguntas. Cuando el traductor traduce y manda las preguntas, yo cuando reviso pues miro a ver si puedo contestar alguna. Si yo no tengo la información por el igual traductor, nada, eso se manda para el cliente final y fuera. Y hay veces que el cliente contesta y hay veces que no. Entonces es lo que se hace. Sí, yo quería decir que coincido con ella. Claro, hemos trabajado con el mismo material, o sea que sí es cierto. Los creadores, los estudios de las películas son muy paranoicos, lo habéis hablado mucho. Con la seguridad, los de juegos también. O sea, una empresa que hace un videojuego que pretende que venda millones de unidades en el mundo, es muy difícil que mande a una persona que no conoce a su casa pues una copia del juego que además yo creo que es incluso más fácil de piratear que las películas, porque hay un montón de gente que sabe hacer ese tipo de cosas y un perfil técnico muy elevado. En fin, lo mismo, no tenemos materiales. Hay excepciones, por supuesto, y sobre todo depende también de lo cuidado que esté el producto. Hay más intención o menos por parte del cliente en proporcionarte materiales de referencia. Alguna vez te puede llegar un producto que sea una lista de cadenas ordenada, ni siquiera en secuencia de diálogo de personajes, sino por orden alfabético. O sea, no hace falta contexto ni nada, se ordena todo por orden alfabético y ya está. Y otras veces, si al cliente le preocupa, pues te va a dar un guión más elaborado, en el que por lo menos, aunque no lo estés viendo, te están describiendo lo que está pasando en el juego y te permite hacerte un poco más a la idea y digamos que puedes ofrecer una cosa con más calidad. También ayuda mucho ser jugador. Si eres jugador, si tienes experiencia con el tipo de producto que estás traduciendo, pues siempre en tu cabeza sabes lo que se va a ver luego en la pantalla, aunque no lo estés viendo. Has pasado por los juegos, es un mercado muy repetitivo, salen franquicias todos los años del mismo juego, con situaciones muy parecidas. Entonces, si tienes esa cierta experiencia, pues puedes suplir un poco en tu cabeza la información que te falta. Sí, eso, básicamente. Lo único a apuntar que me parece además que cuando empiezas un juego no sabes realmente a lo que te enfrentas, porque hay veces eso que es muy desigual. Un estudio se puede tomar muchísimo interés en contestar todas las preguntas, en resolver todas las dudas, y hay estudios que te dicen como no, haz lo que puedas, y te quedas como bueno, pues recibirás lo que puedas hacer. Así que es una pena en esos casos. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta en el público. ¿De qué creéis que depende el interés, el mayor o menor interés que ponen los estudios en darte más o menos datos? Si es algo que cada estudio, pues de los grandes estudios se preocupa más, cuida más el producto, si es un videojuego más grande, bueno, pretenden vender más o no se sabe, hay algún tipo de comunicación entre los jefes de proyecto o vosotros os decís, a ver si para la próxima me das un poco más de información o algo así, ¿eso sirve de algo? ¿No? ¿Se sabe algo de eso? ¿O creéis que se puede cambiar? Un videojuego que vaya a ser muy grande, tipo como eso, Assassin's Creed o los Sims, normalmente el estudio se va a tomar interés en contestarte las preguntas. Aún así no creo que dependa solo de que sea un juego grande o pequeño. Creo que muchas veces también es cómo esté organizado, digamos, la escala de comunicación. Hay veces que yo hago preguntas y sé que quien la está recibiendo sabe muchísimo del juego y me las va a contestar, y hay veces que sé que la estoy mandando simplemente por cubrirme las espaldas, porque el que me las va a contestar es uno que han puesto ahí en el estudio que sabe lo mismo que yo, pero yo las pregunto porque tengo la obligación de preguntarlas. Entonces sí, normalmente un videojuego grande
estudio pone más interés, pero a veces es un poco aleatorio y depende de cómo esté organizada la empresa en sí, en mi opinión. Yo quería añadir, estoy de acuerdo con lo que has dicho, y además quería añadir que también en parte los traductores tenemos la responsabilidad un poco de educar al cliente. Tenemos que realmente luchar para que se vea la importancia que tiene que un producto llegue correctamente adaptado, localizado, traducido, como queramos llamarlo, al mercado de destino. Muchas veces ni siquiera es problema de dinero, de presupuesto, de lo que sea, sino simplemente la persona que toma las decisiones simplemente desconoce muchas cosas. Hay veces, yo siempre pienso que cuando un estudio como, yo que sé, Microsoft o otro importante ha sacado un producto mal localizado, mal traducido, muchas veces hay alguien que le ha vendido la moto a esa persona, le ha dicho, no, da igual, te vamos a hacer, esto es español y se entiende bien en todo el mundo, da igual que sea español latinoamericano, español de España, lo van a entender todos igual. Y claro, ha habido alguien que ha dicho esa mentira y ha habido alguien que se la ha creído, y no tiene por qué haber maldad, simplemente un desconocimiento, si todos sabemos que mucha gente, en el común de los mortales, apenas distingue entre un traductor y un intérprete, por ejemplo, pues ese tipo de cosas, ese tipo de desconocimiento, pues yo creo que tenemos que hacer todos los días, pues en cada comunicación, en cada mensaje que mandemos, pues intentar reforzar esa idea. Hay que sacar un producto bien localizado. No sirve de nada que te gastes millones y millones en marketing para que luego llegue el jugador y diga, esto no lo entiendo, no entiendo qué pone aquí, no me llega. Entonces, que el traductor tiene que luchar más por la calidad final que el cliente, ¿verdad? Que como espabila. Sí, hay veces que tienes que realmente ganarte... Sí. Bueno, yo pongo más que añadir. Yo creo que el que te den más o menos información no depende de lo grande que sea el juego. Yo he tenido juegos pequeños que teníamos muchísima más información que en un juego grande como, yo qué sé, pues como Halo, por ejemplo, que Halo, pues es que es ir a ciegas prácticamente, porque no sabes qué pasa, porque además como son cosas, hay veces que son cosas de ciencia ficción que se inventan palabras y ni siquiera sabes qué es lo que estás haciendo, o sea que te tienes que inventar una palabra en español y ni siquiera sabes exactamente a qué te estás refiriendo. Es imposible muchas veces atinar porque eso no contestan. Por ejemplo, en Halo, preguntamos que un personaje si era claro, doctor no sé qué, no me acuerdo si era doctor o doctora, algo básico, y nos contestaron sí, es doctor. Y cuando llegó, o sea, cuando ya habíamos hecho la traducción, la revisión, se había pasado ya audio para hacer el doblaje, nos dijeron, no, que era una mujer. Entonces, pues es que esas cosas, pues aunque lo intentes, yo estoy cansada de mandar emails diciendo, pero es que nos tienes que dar más información. Nunca contestan. No, de un videojuego, o sea, si tenemos suerte, tenemos las cinemáticas, los vídeos introductorios, pero eso es si tenemos mucha suerte. Normalmente no tenemos nada. Y hay veces que si preguntamos por alguna cosa concreta, pues algún objeto o algo así, nos mandan una imagen del objeto que estamos preguntando para ver el aspecto que tiene, por ejemplo una nave o cosas de esas. Te mandan solamente la imagen y ya está, no tienes nada más. Hay veces que... Siempre tienes al lado la explicación de lo que es cada cosa, de para qué sirve, si sirve para matar ruedas o es para vender. Pues hay veces que sí, hay veces que te mandan una lista, por ejemplo, de si hay muchas armas, pues hay veces que te mandan una lista de las armas para ver además si son los enemigos que lo tienen o tu bando. Pero hay veces que no te mandan absolutamente nada. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando, incluso en Borderlands, en el primer juego, creo que en el segundo cambió, porque ya no lo hice yo, pero creo que la primera parte de Borderlands, creo que incluso nos dijeron que los nombres de las armas los teníamos que dejar en inglés. Incluso palabras que son comunes, o sea, que tienen, shotgun. Eso tiene traducción en español, normalmente la gente no va diciendo shotgun.
y lo tuvimos que dejar en inglés. O sea, pasa muchísimo, o sea, te están diciendo continuamente que dejes cosas en inglés que dices, ¿pero por qué? No tiene sentido. Y bueno, ya que no tenéis imagen, luego el producto final, vosotros lo habéis visto y ¿cambia o no cambia vuestra traducción? Supone que ahí también entra la labor de los testers. Iba por eso la pregunta, ¿no? Que si los juegos que ha sido un proceso de testeo, luego lo que habéis visto vosotros, si ha cambiado mucho vuestra traducción, pero no porque sea mala, sino porque a lo mejor no veíais cosas que ellos sí han visto. Si habéis podido comprobar si ha cambiado mucho la traducción o no. No siempre tenemos la oportunidad luego de comprobar el resultado final. Por ejemplo, con los Sims sí hay muy buena comunicación con los testers y sí que nos proporcionan imágenes de las cosas, porque como tienen nombres imaginativos, todas las cosas, pues tenemos que verlo. Y los testers nos consultan siempre que van a hacer un cambio. Oye, pues vamos a hacer esto, ¿os parece bien? Pues sí o no, porque no pega. Pero sí hablamos, y creo que eso es lo ideal, pero es que eso no suele pasar. Nosotros nos quedamos en lo que hemos hecho, lo entregamos y a veces vemos los cambios y a veces no. Y a veces ya te despides del proyecto para siempre. Bueno, yo que también he trabajado como tester, yo cambiaba lo que me daba la gana, básicamente. O sea, pero porque es que realmente, o sea, a mí me parece bien que un tester cambie la traducción, y porque es quien ve el juego final. Un traductor y un revisor no vemos el juego. Tiene que haber alguien detrás que compruebe que realmente eso se ha hecho bien o no. Porque en el caso de los Sims está bien que hablemos porque realmente las traductoras llevan mucho más tiempo que los testers. Entonces hay cosas que decimos, no lo puedes cambiar porque esto así es de siempre. Entonces hay casos y casos sí. Los testers suelen cambiar lo que quieran y eso es como funciona y así es, eso es la verdad. Hola. Bueno, puedo añadir una cosita. También hay una cosa que muchas veces el tester hace los cambios independientemente, sin tener en cuenta quién ha hecho la traducción, lo hace un estudio independiente, y hay veces que los testers mandan, en este caso a mí me han mandado como revisora a que yo implemente los cambios y puedo debatir. Pues muchas gracias a todos los integrantes de la mesa redonda. Ahora mismo, pues a continuación va a tener lugar la cena. Aquellos que pues hayáis querido asistir a la cena, pues os podéis quedar. Y bueno, que quien quiera. La cena va a tener lugar a continuación. Gracias a todos por venir. Me ha hecho mucha ilusión veros a todos hoy. También me gustaría agradecer en nombre de Atrae a Claudio Serrán por haberse prestado a presentar los premios, y nada, nos vemos el año que viene.